Hola, doctor Felipe, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio en Quimiolab. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y gracias por el espacio también. Con mucho gusto, me alegra tenerlo aquí. ¿Podría usted contarnos un poco sobre su historia? Bueno, yo soy Felipe Na y mi apellido es Na, ¿no? Entiendo que pues puede ser un poco raro para ti ese apellido. Es coreano, de hecho. Mi madre es colombiana y mi papá es coreano. Yo nací aquí en Colombia, en una ciudad que se llama Sogamoso, en Boyacá. Sí. Me identifico como boyaco coreano, ¿sí? Que es una mezcla no tan común, ¿cierto? Para nada. Sí. Llevo trabajando en una empresa que se llama SD Biosensor durante un tiempo y hace 6 meses que estoy aquí en Colombia, ya que se ha realizado una adquisición entre SD Biosensor y Quimiolab, ¿sí? Quimiolab es la filial de SD Biosensor aquí en Colombia. Ok, muchas gracias, muy interesante su historia. Antes de comenzar a hablar sobre las tecnologías, quisiera conocer un poco más sobre cómo llegó SD Biosensor a Colombia. Hoy vemos cada vez más tecnologías de SD Biosensor en el país, pero muchas personas no las conocen y no conocen cómo empezó la presencia de SD en Colombia. Entonces, quisiera preguntarle cómo se dio ese proceso y cómo nació la relación con Quimiolab. SD Biosensor es una empresa que ha tenido un crecimiento exponencial con Sí. base en su tecnología y su habilidad de proveer productos a tiempo, ¿cierto? Entonces, esta empresa comenzó en 1999 de una empresa que se llama SD, o sea, por sus siglas en inglés, Standard Diagnostics. Y después se transformó en esta empresa que se llama SD Biosensor, ¿no? SD Biosensor se enfoca en diagnósticos y reactivos para laboratorios clínicos con un enfoque POCT, ¿sí? Point of Care Testing en inglés, ¿cierto? Entonces, las líneas principales que tiene esta marca son pruebas rápidas que se representan como estándar Q, estándar F, que es la línea de fluorometría, y estándar M, que es la parte molecular, incluyendo pues el equipo estándar M10, ¿cierto? Entonces, durante la historia, pues SD Biosensor se fue enfocando en esta línea que es POCT, que es para brindar una atención más cercana al paciente para permitir un diagnóstico más preciso y más cerca al paciente. Ok, muchas gracias. Doctor Felipe, quisiera preguntarle si usted sabía que la compañía que diseñó las pruebas de COVID que se usaron durante la pandemia, hoy en día brindan soluciones que permiten detectar enfermedades como la tuberculosis, el dengue, infecciones respiratorias mucho más rápido y más cerca del paciente. Sí, claro. Pues la pandemia ciertamente ha traído bastantes cambios en nuestras vidas, ¿cierto? Sí, demasiado. No solamente en la vida cotidiana, pues que ahora cuando tenemos reuniones, pues permiten ser virtuales y ese tema de la transportación y eso pues se ha reducido bastante, ¿no? Pero hablando en el ámbito de diagnóstico, también nos ha impactado bastante. No sé si lo habrás notado, pero el paradigma del ámbito de salud poco a poco está cambiándose del tratamiento a la prevención, ¿sí? Entonces, este tema antes también, pues obviamente en el gremio de salud, pues se estaba teniendo en cuenta, pero después de la pandemia, este aspecto se ha, digamos, enfatizado aún más, ¿cierto? Entonces, bueno, la pandemia fue digamos, un reto bastante fuerte Sí, para para todos. todos, ¿m? Pero entonces también permitió a que el nivel del diagnóstico y el servicio médico que el sector salud puede brindar al paciente vaya desarrollándose aún más y a una velocidad eh, mucho más Más rápida, rápida. ¿sí? En comparación al pasado, ¿cierto? Ok, muchas gracias. Quisiera comentarle que una empresa fundada en 1999 por un médico coreano hoy ofrece tecnologías que apoyan el diagnóstico oportuno en enfermedades de importancia en la salud pública.
¿Cómo se logró esto? Bueno, el fundador de SD Biosensor, que se llama el Dr. Cho, siempre ha tenido, digamos, su enfoque y su filosofía en un diagnóstico oportuno para las personas que están en áreas donde el diagnóstico convencional no alcanza a llegar, ¿cierto? Entonces, pues precisamente en el área de diagnóstico, pues retomando el tema de la pandemia, eh, todo el mundo estaba en una necesidad de tener un diagnóstico rápido, preciso y que estuviera al alcance al paciente, ¿cierto? Y pues eso se representa en pruebas rápidas, porque en la época de pandemia pues se necesitaba un aislamiento inmediato para que pues no la enfermedad no se expandiera y propagara. Entonces, en ese momento, pues las pruebas rápidas de antígeno de COVID, pues fueron muy importantes, jugaron un rol muy importante para actuar con más rapidez y poder atender al paciente de una manera más adecuada, por así decirlo. Entonces, el doctor Cho siempre se ha enfocado en esa filosofía y pues en la época de pandemia eso encajó perfectamente. Ok, teniendo en cuenta esto, quisiera saber por qué hoy en día los laboratorios de los municipios mandan muestras a Bogotá si ya existe la tecnología para procesarlas en 15 minutos en el mismo sitio. Sí. A ver, antes de explicar, digamos, el porqué de la necesidad de los productos POCT, de las soluciones POCT, hay que aclarar una cosa y es que el diagnóstico convencional que se realiza en los laboratorios centrales deben pues persistir, deben seguir ahí, ¿cierto? Porque hay diferentes analitos patógenos que necesitan un laboratorio central para ser procesados. Pero entonces hay también otra área de enfermedades y de patógenos que deberían ser identificados de forma cercana al paciente, ¿cierto? Sí. Y entonces eso, desde ese punto de vista, más que todo es una idea de complementar, ¿cierto? Al laboratorio central y pues seguir expandiendo la función y que puede ofrecer el concepto del POCT a áreas donde el laboratorio central no puede dar su alcance. Ok, muchas gracias. Quisiera preguntarle por qué un médico de urgencias tomando decisiones en resultados diagnósticos es como un piloto volando sin instrumentos. ¿Cómo apoyan las tecnologías POCT en este caso? Bueno, pues el fuerte, digamos, de la tecnología POCT es que los productos son bastante compactos y no requieren, digamos, un espacio grande para realizar un diagnóstico, que en este caso sería una evidencia y una pista para el médico para que tome una decisión crítica, que puede ser crítica, ¿cierto? Sí. Entonces, el punto está en facilitar y acelerar esa función de una toma de decisión en el ámbito médico, ¿cierto? Ok. Como sabemos, doctor Felipe, un paciente en municipios alejados debe esperar varios días por un resultado diagnóstico de pruebas que podría procesar localmente en 20 minutos. ¿Cómo podría ser esto posible? Bueno, pues la idea es que anteriormente, bueno, en los tiempos pasados, el médico o el laboratorio, pues tomaba mucho tiempo en enviar las muestras a otros laboratorios centrales por el limitante de que en esos laboratorios Sí. no se podían procesar ese tipo de ensayos, ¿cierto? Entonces, en este caso, en el caso de muestras de tuberculosis, por así decirlo, por darte un ejemplo, ¿cierto? Ok. Se necesitan ámbitos adecuados para la toma de muestra, ¿sí? En caso de que las muestras sean positivas, ¿sí? Entonces, en varios casos, la infraestructura de esos puntos de toma de muestra no son tan adecuados para
ese tipo de patógenos. Entonces se envían a un laboratorio central, se procesan y hasta que el paciente pueda recibir un resultado de que si tiene tuberculosis o no, pues tomaba bastante tiempo, ¿cierto? Entonces, y también habían riesgos en el manejo de la muestra, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, en países latinoamericanos donde, bueno, la altura, la temperatura también y la humedad varía dependiendo de las regiones, el manejo de las muestras es bastante importante, ¿m? Porque pueden llegar a cambiarse y pues si cambian la esencia, digamos, de la muestra, pues al hacer el diagnóstico en un laboratorio central no tendría, digamos, un sentido, porque ya la muestra no es adecuada para Ok, no procesarla, funciona. ¿cierto? Entonces, la idea del portafolio de POCT es poder brindar ese servicio más cercano al paciente para evitarnos ese riesgo que hay al enviar, digamos, las muestras a un laboratorio central. Ujú. Ok, teniendo en cuenta esto, ¿cuánto le cuesta realmente a un municipio no tener el diagnóstico oportuno en cuanto al tema de las vidas, de plata y en cuanto en tiempo? Pues es un punto muy interesante que tomas porque, a ver, Colombia, voy a hacer una comparación, ¿cierto? Ok. Colombia es 11 veces más grande en cuanto al territorio que Corea del Sur, ¿sí? Ok. Pero tenemos el mismo nivel de población, que son 50 millones de personas, ¿sí? Pero entonces, cuando uno piensa en mejorar la calidad del diagnóstico y la precisión que uno le puede brindar al paciente, porque al fin todos trabajamos en este gremio de salud, ¿cierto? Entonces, el objetivo más grande debería ser brindarle un mejor servicio al paciente cuando lo necesita y de una manera bastante precisa, ¿cierto? Y confiable. Entonces, haciendo esa comparación territorial, ¿sí? Del tamaño, eh, en Colombia hay esa necesidad de brindarle al paciente un servicio mucho más rápido, considerando la transportación, el tiempo que se gasta en la transportación, em, pues entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, esa es la esencia de la razón por la cual el sistema POCT eh, jugaría un rol bastante importante en un país como el nuestro, Colombia. Doctor Felipe, durante años existió una brecha tecnológica entre los laboratorios de grandes ciudades y los laboratorios regionales, la cual se cierra hoy en día con soluciones como SDIVA Biosensor. ¿Usted qué opina sobre esto? Bueno, yo pienso que estamos en un proceso de desarrollo, obviamente, ¿sí? Y pues retomando el tema de la pandemia, pues la pandemia ha cambiado muchas cosas, ¿no? Y entre ellas el desarrollo tecnológico de las plataformas de diagnóstico, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, mm, el estándar M10, que es la plataforma molecular en formato POCT, que es totalmente automatizada, eh, no solamente es capaz, te estoy dando un ejemplo, ¿cierto? Sí. De coger una muestra y procesarla y ya, ¿cierto? Que es lo que uno normalmente se imagina de plataformas POCT instaladas en laboratorios de primero y segundo nivel, ¿cierto? Que existe esa noción de que tal vez no son capaces de procesar un alto volumen cuando haya un pico de una enfermedad, ¿cierto? Sí. Entonces, este es un ejemplo del desarrollo de tecnología, pues que se está dando no solamente en las grandes ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, sino en los pequeños municipios también. Entonces, volviendo al tema del M10, ¿sí? El M10 consiste en una consola y un módulo. En el módulo es donde se realiza la extracción y la amplificación.
La consola solamente, al tener una pantalla táctil, es la que permite controlar todas las funciones ¿Del equipo? del equipo, Ok. ¿cierto? Entonces, como te decía, este equipo es capaz de ser escalable, o sea, no solamente permite un módulo con una consola, sino que se pueden instalar hasta 8 módulos. Y si es necesario un noveno módulo, pues uno instala una consola al lado y pues puede ser escalable, ¿cierto? Entonces eso permite que la plataforma como tal no solamente tenga una función de POCT, que pues es apta para pocas muestras, sino también para volúmenes altos, ¿no? Entonces eso sería como un ejemplo para que tengas en cuenta del desarrollo tecnológico que antes no lo veíamos en el pasado, ¿cierto? Sí. Hola, doctora Catherine, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Bienvenida a este espacio donde tocaremos diferentes temas. Quisiera que primero usted nos hablara sobre usted. Bueno, yo trabajo como especialista de producto en Quimiolab para la línea de productos de SD Biosensor, donde tenemos la línea de biología molecular, pruebas rápidas y FIA. Ok, como usted sabe, durante muchos años la biología molecular fue considerada una tecnología exclusiva de grandes centros de referencia. Hoy en día, laboratorios de primer y segundo grado tienen la oportunidad de acceder a este tipo de equipos. ¿Cómo cambió eso? Hoy en día las plataformas de diagnóstico molecular han simplificado significativamente la implementación de este tipo de tecnologías en laboratorios de bajo y alto nivel. Particularmente la tecnología de SD Biosensor con la plataforma M10, como está basada en cartuchos, permite una fácil implementación con un bajo riesgo de contaminación y es asequible a diferentes entornos de diagnóstico. Ok, como sabemos, muchas enfermedades infecciosas requieren métodos moleculares para una confirmación diagnóstica precisa. ¿Usted qué opina sobre esto? Las pruebas de PCR permiten el diagnóstico en patógenos como virus, bacterias, tuberculosis que puntualmente tienen una baja carga bacilar, y estas pruebas moleculares, teniendo en cuenta su alta sensibilidad, nos permiten realizar un diagnóstico eficaz. Con tecnologías que no tengan esta sensibilidad se puede correr el riesgo de un falso negativo. Ok. El bacteriólogo de municipio que antes dependía del concepto técnico de Bogotá, hoy puede dar la respuesta definitiva desde su propio laboratorio. Eso cambia todo, ¿cierto? Sí, incorporar este tipo de tecnologías no solo aumenta el portafolio que tienen las instituciones de ofrecer a sus clientes finales, sino que también fortalece su rol dentro del sistema de salud como apoyo a estas enfermedades de salud pública. Doctora Catherine, ¿la tuberculosis sigue siendo uno de los principales desafíos de la salud pública? Sí, particularmente en esta enfermedad, el diagnóstico oportuno es uno de los principales dolores que hay en el sistema de salud. Con la tecnología M10 y la prueba que hace el diagnóstico de tuberculosis, nosotros tenemos en 84 minutos un diagnóstico no solo del complejo micobacterio en tuberculosis, sino también de resistencia a rifampicina y isoniazida, lo que apoya a todo el despliegue que está haciendo desde Ministerio e Instituto Nacional de Salud de erradicación de esta enfermedad. Doctora Catherine, ¿qué significa tener un ecosistema con diferentes herramientas diagnósticas para la tuberculosis en un mismo laboratorio? Tener capacidad diagnóstica para tuberculosis no solo activa sino latente en un mismo laboratorio representa un valor clínico epidemiológico, principalmente en un país como Colombia que tiene una alta carga de tuberculosis y necesitamos un diagnóstico oportuno de estas dos infecciones. Doctora Catherine, sabemos que cuando el diagnóstico llega más rápido, también llegan más rápido las decisiones clínicas. ¿Esto es cierto? Sí, gracias a tecnologías como las que manejamos que nos permiten un diagnóstico temprano de las enfermedades, vamos a identificar no solo los casos rápidamente, sino vamos a poder darle un tratamiento y contribuir al control epidemiológico de este tipo de enfermedades. Hola, doctora Liliana, bienvenida a este espacio en Quimiolab. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buen día, Dani, me encuentro muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Doctora, ¿usted podría comenzar contándonos quién es Liliana Ramírez? Bueno, Liliana Ramírez es una mujer que ha creído en el desarrollo de este país y por eso hace 30 años tomé la decisión de fundar Quimiolab. Soy bacterióloga de la Universidad de los Andes y hoy en día me encuentro muy feliz de poder contar con esta alianza estratégica que hicimos con SD al adquirirnos como filial y bueno, seguimos aquí trabajando con la misma dedicación y la misma pasión de siempre para ayudar a mejorar la salud de los colombianos.
Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Ya entrando en materia, quisiera preguntarle, desde la perspectiva de Quimiolab, ¿qué significó integrar estas tecnologías, las de Biosensor, dentro de su portafolio? Quimiolab este año cumple 30 años en el mercado, como te lo comenté, trabajando de cerca con los laboratorios clínicos en Colombia y siempre hemos buscado traer tecnologías que realmente generen valor en el diagnóstico. Cuando conocimos el desarrollo de Biosensor, vimos que existía un portafolio que ellos tenían muy amplio que nosotros necesitábamos de alguna manera para poder aportar a soluciones diferentes en el área del laboratorio clínico. Esta alianza nos permitió combinar la innovación tecnológica de una compañía global como lo es SDI con el conocimiento que nosotros tenemos del mercado colombiano. Es decir, doctora, que la pandemia, el COVID-19, aceleró una transformación que ahora se está aplicando a muchas otras enfermedades. Exactamente. Hoy hablamos de plataformas que pueden integrar diferentes tecnologías diagnósticas, pruebas rápidas, inmunoensayos y también biología molecular en sistemas compactos. Esto permite que hospitales regionales o laboratorios de menor volumen, que además están en sitios muy alejados, puedan acceder a tecnologías que antes solamente estaban disponibles en los grandes laboratorios de referencia y pues esto va a redundar en un beneficio para el paciente porque es poder tener un resultado no solamente más rápido, sino también con mucha precisión, sensibilidad y especificidad. Doctora, teniendo en cuenta lo que usted me dice, entonces no se trata solo de traer equipos para grandes laboratorios. Exactamente, se trata de acompañar a los laboratorios en la implementación, en la capacitación y en el soporte técnico para entender cómo estas tecnologías se adaptan a la realidad de nuestra salud en Colombia. Es decir, doctora, que la pandemia, el COVID-19, aceleró una transformación que ahora se está aplicando a muchas otras enfermedades. Exactamente. Hoy hablamos de plataformas que pueden integrar diferentes tecnologías diagnósticas, pruebas rápidas, inmunoensayos y también biología molecular en sistemas compactos. Esto permite que hospitales regionales o laboratorios de menor volumen, que además están en sitios muy alejados, puedan acceder a tecnologías que antes solamente estaban disponibles en los grandes laboratorios de referencia y pues esto va a redundar en un beneficio para el paciente porque es poder tener un resultado no solamente más rápido, sino también con mucha precisión, sensibilidad y especificidad. Doctora, como sabemos, durante muchos años el diagnóstico estuvo concentrado en grandes laboratorios centrales, pero hoy escuchamos mucho el concepto de diagnóstico en el punto de atención. ¿Qué significa realmente esto para los médicos y para los pacientes? El diagnóstico en el punto de atención busca acercar el resultado diagnóstico al lugar donde está el paciente. La idea es que cuando el paciente salga del sitio se lleve un resultado de laboratorio y que ojalá el médico ya haya podido darle una fórmula. Por ejemplo, en un servicio de urgencias, obtener un resultado en pocos minutos puede ayudar muchísimo a tomar al médico decisiones más rápidas y adecuadas para el paciente. Y esto evidentemente redundará en beneficios no solamente para el paciente, que es nuestro centro más importante, sino también en general para el sistema de salud. Ok, muchas gracias. ¿Eso significa que cambia también la dinámica del laboratorio? Sí, la dinámica del laboratorio cambia, pero es importante tener en cuenta que el diagnóstico en el punto de atención no reemplaza el laboratorio central, más bien lo complementa. El poder atender al paciente con pruebas, haciendo este tipo de pruebas rápidas, pruebas point of care, hace que el médico tenga una primera impresión del diagnóstico de lo que puede tener ese paciente, pero también es importante que posterior a esto el laboratorio continúe realizando pruebas más complejas o confirmatorias para poder finalmente tener un resultado que sea lógicamente adecuado para el paciente. Durante mucho tiempo, la biología molecular fue vista como una tecnología compleja. Hoy parece estar mucho más cerca de los laboratorios clínicos. Así es, las plataformas moleculares actuales han simplificado mucho la implementación de este tipo de tecnologías. Tecnologías como M10, que están basadas en cartuchos y de fácil uso, permiten automatizar el proceso, reducir los pasos y facilitar su adopción en diferentes entornos clínicos. Esto facilita que hospitales regionales o que están alejados de las grandes ciudades puedan implementar este tipo de tecnologías entre su portafolio diagnóstico. Doctora Katherine, hablemos ahora un poco sobre el tema de la tuberculosis, que sabemos es importante en la salud pública y que sigue siendo un desafío importante en Colombia. ¿Qué papel puede jugar la tecnología diagnóstica de SDI Biosensor en mejorar su detección?
El diagnóstico temprano es fundamental en este tipo de infecciones como tuberculosis. Entonces es importante que la incorporación de estas herramientas moleculares complementarias a las metodologías tradicionales como vaciloscopio o cultivo nos va a permitir tener una metodología que va a ser diagnóstico más rápido y oportuno, el cual es importante y clave en este tipo de infecciones. Doctora Catherine, ¿cómo imagina el futuro del diagnóstico clínico si pensamos en unos próximos 5 o 10 años? Creo que seguiremos viendo diagnósticos más rápidos con soluciones mucho más automatizadas cerca del paciente y la tecnología seguirá evolucionando para permitir decisiones clínicas más tempranas. Hoy vimos cómo la innovación tecnológica combinada con alianzas estratégicas como lo es SD Biosensor y Quimiolab puede ampliar el acceso a diagnósticos en diferentes regiones del país.